Dios al mundo amó. Un momento con la Biblia, con Conozca la Verdad. Dios los bendiga grandemente en este precioso momento con Un Momento con la Biblia. Estamos aquí para hacer de bendición en forma teológica, doctrinal, devocional, a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia. Y para ello hoy tomaremos rápidamente un tema muy hermoso y maravilloso. Para ello vamos a la Biblia. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 textos que nos van a hacer pensar mucho. Y usted va a conocer la verdad. Leemos el primer versículo. San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 38 dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Ahí vemos dos voluntades tanto en el Padre y tanto en el Hijo. Ahora vamos al otro texto. San Juan también, capítulo 14, verso 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El verso 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 26 lo remata totalmente, lo aclara, no remata, sino aclara. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará y os guiará a todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y tenemos el último pasaje bíblico, San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y terminamos: y aquel Verbo fue hecho carne. Y al final: y nadie vio jamás a Dios, versículo 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él ha dado a conocer. Son textos que demuestran de un ser vivo que tiene voluntad propia. Vemos primeramente aquí en San Juan 6:38 que el Hijo tiene voluntad. O sea, el Hijo dice: he descendido del cielo. O sea, he bajado del cielo. O en otras palabras, he venido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién era ese que había enviado? Y esta es la voluntad del Padre que me envió, dice el texto. Entonces ahí encontramos que el Padre y el Hijo tienen voluntad propia. ¿Me entienden? Ahora, eso demuestra que el Padre es un ser vivo y tiene la cualidad de un ser vivo que tiene uso de razón y libre albedrío, o sea, la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es una cualidad de un ser vivo, de hacer uno y no hacer un hecho. Por ejemplo, alguien me dice: levanta el celular, ¿no? Entonces, si yo quiero, no lo levanto porque estoy en mi capacidad de elegir si hago o no hago. Entonces eso es lo que está mostrando el texto, que el Padre o el Hijo había descendido del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de el otro ser vivo. Entonces vemos claramente que la voluntad es una cualidad de un ser vivo, que tiene uso de razón. Un ser vivo, porque el ser vivo, hay seres vivos que no tienen uso de razón, como los animales, solo tienen instinto. Pero el ser vivo, como es el hombre, ¿no?, tiene uso de razón y tiene la capacidad de elegir lo malo y lo bueno. En este caso vemos que el Padre tiene esa voluntad, esa cualidad de un ser vivo con uso de razón, y el Hijo también. Entonces vemos claramente. Ahora, hay dos voluntades en el Padre, o sea, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en el Padre y con el Hijo. Ahora vamos a ver al Espíritu Santo, donde Jesús mismo también lo va a decir claramente. ¿Qué dice? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador.
al Padre otro consolador. ¿Y quién era? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ¿no? Dice, pero ustedes, porque no le ven y le conocen, pero vosotros lo van a conocer porque mora con vosotros y estará en vosotros. Justamente los apóstoles conocían al Ruach HaKodesh, o sea, porque eran judíos. Los apóstoles eran judíos y conocían al Padre y al Ruach HaKodesh y esperaban un Mesías. Y los judíos decían que el Mesías era el Hijo de Dios. Salmos capítulo 2, vemos al verso 2 y 13, ¿no? Entonces el pueblo judío entendían claramente que el Ruach HaKodesh no era el Padre, ni el Padre era el Ruach HaKodesh. Distinguían en ese punto. Por eso David dice, cuando pecó, no quites de mí tu Santo Espíritu, orando al Padre. Jehová, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces los judíos sabían al Ruach HaKodesh, conocían. Por eso que Jesús está diciendo como judío también a los judíos apóstoles, ustedes conocen y está con nosotros y mora con nosotros. Es porque desde el bautismo de Jesús el Espíritu Santo descendió y bajo ese poder el Hijo de Dios hacía cosas grandes. Entonces los apóstoles conocían. El que tiene mis mandamientos, acá encontramos otra cualidad de un ser vivo que tiene uso de razón. Mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Acá estamos viendo el amor. El amor. Entonces el amor también es cualidad de un ser vivo que tiene ese libre albedrío de amar o no amar. Por ejemplo, usted ama a su esposo, a su esposa porque le ama, no porque alguien le obliga. Bueno, a menos que alguien le obligue, ¿no?, para amarla. Entonces dice el verso 24, el que me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces el versículo 26 lo aclara totalmente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos que el Padre tiene voluntad propia, el Hijo tiene voluntad propia y el Espíritu también tiene, porque enseña y guía. Es un ser vivo. Ahora, aparte de tener voluntad, también tiene amor. Aparte de tener voluntad, tiene vida propia. El Padre tiene vida propia en sí y el Hijo también. Entonces vemos la distinción que existe dentro de ese Dios que trajo Jesús como doctrina. Porque Él dice, esta doctrina no es mía, sino del que me envió. Sino del que me envió. ¿Quién la había enviado? El Padre. Porque si Jesús fuese solo, ¿cómo es que va a decir el Padre me envió? No me va a venir a decir que Jesús humano, hablando a su Jesús de su deidad o de su divinidad. Una deidad no es un sujeto. Una deidad es una deidad. Es un título que indica a un ser que tiene deidad. Entonces vemos la deidad del Hijo en el capítulo 1. El verbo, en el principio era el verbo, esa es la eternidad del Hijo. Y el verbo era con Dios. Entonces vemos que el verbo no estaba solo en la antigüedad. ¿Cómo vienen a decirnos que hay un Jesús solo? Por favor, esa herejía bótala, no sirve. Entonces vemos que el verbo era con Dios. Ese verbo no estaba solo en la eternidad, estaba con alguien, y ese verbo era Dios. Entonces ahí vienen las preguntas. Si el verbo era Dios, entonces debe ser el Padre, ¿no? Entonces, ¿cómo va a conciliar la sección media? Donde si el verbo era con Dios, o sea, vamos a decir el Padre era con el Padre, ya van dos padres, ¿no? Una desgracia. Y luego dice el verso 2, este era en el principio con Dios. Con Dios. ¿Ya? El 14 decía que el verbo fue hecho carne. Si Jesús era solo, ¿cómo es que fue hecho carne? ¿Quién lo hizo? Porque dice y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Si Jesús es solo, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Por eso hay otras traducciones. Por ejemplo, la Reina Valera, la nueva Reina versión Valera purificada, es una de las traducciones más horribles que ha salido. Bueno, dice y aquel verbo se hizo carne, dice. Pero acá dice y aquel verbo fue hecho carne. El verso 18, a Dios nadie veo jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el seno habla de una relación íntima, conyugal, ¿no? Una relación íntima. No habla de las entrañas, como la traducción de Reina Valera purificada, unicitaria, ¿no? Lo dice. Las entrañas se mostró, dice. Bien, amados amigos, a esta doctrina, a esta distinción que demostró Jesús, perseguirán los judíos que niegan a Jesús y lo matan, ¿eh? Pero esta doctrina de esta distinción tomarán los apóstoles judíos, como Pedro en capítulo 2 de Hechos, predica la distinción, así como Jesús, que el Padre lo resucitó a Jesús y lo hizo Señor y Cristo. Y si creen en ese Hijo resucitado, esos 3.000 judíos también van a recibir la promesa del Padre. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. Mencionó Pedro predicando a 3. Por eso que los judíos que negaron y crucificaron a Jesús van a perseguir a Pedro y a Juan, lo van a meter a la cárcel. Y de esa manera aparece Pablo, Saulo de Tarso, también con el celo de la religión judaísmo, va a perseguir al cristianismo, que predica esta distinción. Y también se convertirá a Cristo y predicará. Porque primero, al convertirse a Cristo, pregunta a Jesús. ¿Qué le dice a Jesús? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se convierte al cristianismo y predicará diciendo, el primer mensaje de Pablo es, este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, para que tú prediques la Trinidad de Dios o la doctrina de la distinción que existe en la Biblia, usted tiene que convertirse a Jesucristo y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y si no, está frito, ¿no? Tienes que convertirte a Cristo y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y si tú no reconoces a Jesús como el Hijo de Dios, usted está frito. ¿Por qué? Porque lo dice San Juan 20:31, que dice claramente, acá dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no el Padre. Esa es la distinción que existe. Entonces a esta predicación vendrán ataques en todas las historias. Por ejemplo, vamos a tener el ataque praxiano. Amén, el ataque de Praxias. Praxias vivió en el año... Bueno, Tertuliano vivió en el año 160, nació y murió en el 220 antes de Cristo. En otras palabras, Tertuliano conoció a ¿quién? Al discípulo de Juan, Policarpo. ¿Entiende? Entonces, en ese tiempo se levantó Praxias, empezó a atacar diciendo que Jesús es solo y decía que, por eso que acá en su escrito dice claramente, ¿qué dice? De varias maneras el diablo realizó y resistió la verdad. A veces su objetivo ha sido destruir la verdadera, la verdad defendiéndola. Sostiene que hay un solo Señor, o sea, Praxia dice que hay un solo Señor, el Creador Todopoderoso del mundo, para que de esta doctrina de la unidad pueda fabricar una herejía. Praxias dice que el Padre mismo descendió a la Virgen, nació de ella, sufrió de hecho, fue Jesucristo, es verdad, ¿no? Y luego dice que esta doctrina fue refutado, porque fue primero en importar a Roma desde Asia este tipo de praxis herética. Bueno, puede leer usted algunos, acá también tenemos, pero la cizaña de Praxias había sacudido su semilla en todas partes, que se había escondido durante un tiempo. O sea, Praxias con esa doctrina de solo Jesús fue refutado. En el año, bueno, será 180, 170, o en esos años. Fue refutado, porque Tertuliano está diciendo claramente que este hombre había sacado su doctrina de solo Jesús y decía que el Padre se había hecho carne. Y fue refutado categóricamente. Acá vemos, ¿no? Ahora ha estallado con nueva vida. O sea, de vuelta, después de haber reconocido su renuncia, porque acá dice claramente, de hecho Praxis había reanudado deliberadamente su antigua verdadera fe, o sea, la doctrina de solo Jesús, enseñándola después de su renuncia al error.
y hay su propia letra manuscrita en evidencia que queda entre los de la mentalidad carnal. O sea, había dejado un escrito diciendo: yo renuncio esta doctrina de solo Jesús como prueba, y había dejado una carta, ¿no? un escrito de renuncia a esa doctrina de solo Jesús. Pero eso era una hipocresía, una falsedad. ¿Por qué? Porque dice: pero la cizaña de Praxeas había sacudido su semilla en todas partes, que se había escondido durante un tiempo. ¿Ve? Bajo la máscara, o bajo la vitalidad oculta, bajo una máscara, ahora ha estallado con nueva vida. Ocultamente, y no había seguido, o sea, para el pueblo cristiano, Praxeas había como si había renunciado, escribió: bueno, yo renuncio a esta doctrina de solo Jesús y me retracto de toda esta doctrina. Eso había hecho solamente para el pueblo, pero ocultamente siguió enseñando esa doctrina. Eso es terrible, eso es lo más terrible que puede haber. Entonces, pero nuevamente será desarraigado, dice Tertuliano, si el Señor lo quiere. Y aquí vemos su doctrina, bueno, tantas cosas, ¿no? Acá habla de mucho de Tertuliano y Praxeas. Entonces, mis amados hermanos y amigos, Tertuliano vivió en el año 160 y 220, murió en el año 220, y defendió, usando la palabra trinitas, esta distinción. Ahora, después de esa derrota y refutación, y condenada por la iglesia primitiva a esta doctrina de solo Jesús, va a reanudar en el año 325. 105 años después de la muerte de Tertuliano, aparece nuevamente Sabelio. Sabelio con su moda de bautismo en solo Jesús. Entonces las herejías siempre han surgido y han atacado. Yo estoy seguro que mucha gente al ver este video van a rechinar como los judíos, cuando Esteban demuestra la distinción de Dios, o sea, la distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esa deidad. Van a tapar los oídos y van a gritar y van a matar con pedradas. Y eso es lo que haría mucha gente si estuvieran en presencia mía, porque Esteban es el creyente como nosotros, y está lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y bajo esa revelación va a mirar el cielo abierto y va a ver a dos, sentado al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, al costado de Dios o a la derecha de Dios. Ahora usted dirá: no, diestra no es derecha, es poder, ¿no? Pero está sentado en el poder de Dios, al costado, en la gloria de Dios. Así de simple. No ve Esteban diciendo: no, yo estoy lleno del Espíritu Santo, veo al mismo Espíritu Santo que Jesús ahí arriba. No dice así. Dice Esteban lleno del Espíritu Santo. Vemos ahí primero al Espíritu Santo dentro de Esteban, y Esteban ve al Padre, o sea, ve al cielo abierto y ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Así de simple. Entonces, no hay solo Jesús. El solo Jesús es una herejía. Entonces, no me vengan a decir que la Trinidad fue inventado por la Iglesia Católica Romana. Por favor, ¿de dónde sacan ese invento? ¿De dónde me sacan ese invento? La Iglesia Católica aparece en el año 400. En el año 325 refuta a los sabelianismo, al arrianismo y a otras corrientes doctrinales más. Por ejemplo, acá tenemos a monarquianismo dinámico, lo cual ellos decían: Dios existió en Jesús de una manera poderosa, pero Jesús no fue Dios en sí. Niega Juan 1:1, donde dice: el verbo era Dios. También en el año 325 apareció el modalismo, ¿no? Sabelianismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes medios de una persona, no son tres personas distintas, ¿no? Ahí negando Mateo 3, 16, 17, niega Juan 17 también, ¿no? Donde ora Jesús. Y vemos el treteísmo, que es el mormonismo ahora, ¿no? Y dentro del treteísmo está el arrianismo, porque ellos creen en un Dios todopoderoso y en un Jesús poderoso. Entonces,
Por ese problema que hubo, por estos tres problemas, aparece el credo. Aparece el credo. ¿De quién? De Atanasio. Para defender, no fue inventado. Entonces, mis amados hermanos y amigos, para finalizar este momento, ya parece que ha avanzado regularmente el minuto, pero ha sido una bendición. Recuerda que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son modos, ni simples manifestaciones, porque una manifestación no puede tener voluntad y amor. Acá vemos que el Padre tiene voluntad, el Hijo tiene voluntad, y presenta a Juan así, al Espíritu Santo que enseña y guía. No puede ser una simple manifestación. Así de simple. Por eso que los judaístas, o sea, la religión judaísmo, niega el Nuevo Testamento, porque explica claramente en el Nuevo Testamento esa distinción. Y el Islam, que tiene un pensamiento unicitario. Si usted es unicitario, debería predicar el Islam y no estar hablando de Cristo, porque el cristianismo predica la Trinidad de Dios. Esta distinción que demuestra y defendido por diferentes, son grandes hombres de Dios, como Tertuliano en el año 160 y 220. Y después de que fue derrotado Praxias y condenado por la iglesia primitiva, aparece después de 105 años en el año 325, 312, 325. Y ahí, por tres problemas doctrinales dentro de la iglesia, aparece un credo que se llama el credo de Atanasio, para defender y proteger esa doctrina que se predicó desde Jesús, los apóstoles y padres de la iglesia. Y ya voy a traer muchos videos sobre la evidencia de los apóstoles que enseñaron sobre esta distinción. Y con esto creo que es suficiente para que usted entienda y comprenda y que esta es la doctrina bíblica. No es de la iglesia romana, no es de la gran ramera, no es tampoco el treteísmo, porque esto no enseña treteísmo, esto enseña del trinitarismo. La palabra Trinidad no define lo que define la palabra treteísmo. Edúquese un poco en esas dos palabras y entenderá y comprenderá y aceptará la verdad. Dios los bendiga grandemente. Amén.